Buen día, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre el micrómetro Palmer. Bueno, primero para saber qué es el micrómetro Palmer deberíamos tener en cuenta qué es y cómo está formado, ¿no? Yo no lo tengo adquirido, así que busco una imagen cualquiera y aquí también está con sus partes, que este sería el yunque, aquí tenemos el husillo, todo esto, la escala graduada, escala de nonios, la perilla trinquete, el freno, el manguito y bueno, hasta la escala, ¿no? De dónde se puede medir y cómo está conformada. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo que, por ejemplo, lo que está dentro entre, bueno, lo que está entre el yunque y el husillo, se lo conoce como los haces de medición. Y ahora, el principio de funcionamiento del micrómetro es similar al de un tornillo y una tuerca, ¿no? O sea, eso no quiere decir que el micrómetro posee el husillo de una rosca de paso de 0,5 y un arco que posee una tuerca del mismo paso, ¿no? De forma tal que cuando yo comenzaría a girar el trinquete, el husillo avanza cada 360 grados de giro, da 50 centésimos. O sea, cada giro que avance de 360 grados, una vuelta completa, va a sumar 50 centésimos. Ahora, por este mismo motivo, el tambor está dividido en 50 partes. Cada una de esas partes es una centésima y a su vez tenemos pues bueno, y a su vez pues tenemos la línea de referencia, ¿no? Que es lo que pasa por el medio de la escala principal, que la escala principal en su parte superior va a tener marcados los milímetros, en su parte inferior va a tener marcada la centésima, o sea, es decir, medio milímetro, o sea, la parte, aquí yo tengo la imagen ya, en esta parte de aquí va a tener marcadas las centésimas, y aquí, perdón, los milímetros y aquí abajo la centésima. Ya, en esta parte de aquí, si pueden observar, aquí están los milímetros. Del cero aquí hay 1 milímetro. Y las pequeñas cositas aquí, bueno, las líneas aquí abajo también de medición son de 0,5 se- este, de 0,5 centésimas, perdón. Y ahora, ¿por qué en su parte inferior tiene marcadas las 50 centésimas? Pues porque dijimos que cada 360 grados de giro del tambor avanzaba 50 centésimas. Ahora también debemos destacar que los micrómetros miden de 25 milímetros en 25 milímetros. O sea, con esto les quiero decir que vamos a tener diferentes tipos de micrómetros, ¿no? El de 0 a 25 micrómetros, de 25 a 50 un micrómetro, de 50 a 75 otro, y de 75 a 100 otro micrómetro, y así sucesivamente. Y bueno, antes de realizar también una medición, debemos corroborar que el micrómetro se encuentre calibrado. ¿Cómo sabemos si está calibrado? Pues hacemos que bueno, ¿cómo sabemos si está calibrado? Pues hacemos que toda esta parte de aquí llega hasta el punto de aquí. O sea, esto aquí nos tendría que quedar en cero. Ahí sabemos si está bien o no está calibrado nuestro micrómetro, ¿no? Ya, o sea, y bueno, ahora corroborando que el cero del tambor coincida con el cero de la línea de referencia, como les acabo de decir, para realizar una medición vamos a colocar entre el yunque y el tope, entre esos dos, entre ese pequeño espacio vamos a colocar el objeto de medición, ¿no? Bueno, y después una vez puesto y muy bien ajustado lo que vamos a medir, por ejemplo, este liquid, este liquid paper, por ejemplo, lo ponemos así, y una vez lo tengamos bien ajustado, ponemos el freno del lucillo, ¿no? Que es para que evitar una, una mala medición en el micrómetro. Y bueno, y de esta forma nos aseguramos que no se mueva, ¿no?, el tambor. En la parte superior vamos a obtener qué cantidad de milímetros mide la pieza, y en la parte inferior vamos a obtener si hay que sumarle o no los 50 centésimas. Bueno, como aquí les estaba explicando en antes, estos son los milímetros y aquí las 50 centésimas.
Y bueno, aquí deberíamos tomar en cuenta muy bien si esta parte de aquí muestra o no, una vez hayamos cruzado la mitad o la mitad del milímetro, muestra o no esta línea de 50 centésimos. Bueno, si la muestra, pues tendríamos que sumársela, y si no la muestra, pues no se la sumamos. Ya le voy a explicar esto en un ejemplo. Bueno, aquí yo tengo el micrómetro virtual porque no tengo, bueno, no he adquirido uno realmente. Y bueno, aquí tenemos para hacer un ejemplo. Por ejemplo, podríamos calcular así, ¿no? Este, así, está aquí. Ahora sí. ¿Cuánto tendríamos aquí, no? Aquí tendríamos, recuerden, en la parte de aquí arriba, al llegar a una raya suma 1 milímetro. Aquí tendríamos 5, 6, 7, 8 milímetros. Ahora, la parte si se le suma o no la centésima, depende mucho de esta parte de aquí. Y pues como vemos, pasando o sea, la octava, los 8 milímetros, aquí ya hay 8 milímetros. Como ya pasamos la línea de los 50 centésimas que están en los 8 milímetros, no se muestra. Entonces esa línea no se suma. O sea, los 50 centésimas no se pueden sumar. Por ende, solo tendríamos que ahora calcular esta parte de aquí, que tendría que estar con la línea de referencia perfectamente alineada, y pues por eso nos da las 8,15 milímetros, porque no se puede sumar. Ahora un ejemplo en el que ya se haya sumado. Eh, Podría ser así, esta de aquí. Ya, esta de aquí. Ahora sí, mira. Aquí tenemos 15, 16. Aquí ya tendríamos 16 milímetros. Y bueno, aquí la parte, esta de aquí ya muestra esta línea. Habiendo cruzado los 15 milímetros, ya muestra esta línea. Por ende, hay que sumarla, que serían los 15 más los 0,5 más la línea pues que se haya dado, ¿no? Más la línea está aquí que se haya dado, por ejemplo ahí, la ponemos exacta, perdón, eh, ahí, que ya estaría exacta, ya serían los 16 más los 0,5 más los 10, 11, 12, 13, más los 13, 0,13 milímetros, nos haría un total de 15,63. Bueno, que lo tenemos aquí, los 15,63. Y así podríamos hacer otro ejemplo, un último ejemplo. Bueno, así también sería para calibrarlo, ¿no? Así antes les decía para asegurarnos de que esté bien calibrado nuestro micrómetro. Y otro más sería así, por ejemplo, hasta aquí. Dejémoslo así. Okay. Aquí ya tendríamos de 20, 24. Tendríamos 24 milímetros. Ahora vemos si la parte de aquí abajo ya podemos sumarla. Pues sí, aquí está la parte de los 24, aquí están las 50 centésimas. Se le suma y ya sería los 24 más los 0,5 que vale la raya abajo, y más los 0,25 milímetros que tenemos aquí en la parte de aquí. Ahí nos daría 24,75, que es lo que aparece aquí. Y bueno, eso es mi exposición sobre el micrómetro. Gracias.